El olor a tierra mojada y maíz podrido fue lo primero que Emiliano Rosas sintió cuando bajó del camión de segunda clase en San Marcos Tlaltetela, un pueblo polvoriento del estado de Puebla al que no había regresado en 12 años. Tenía 31 años, 280 pesos en la bolsa, una mochila con ropa lavada en lavanderías de autopista y una carta notarial que no entendía del todo, pero que al parecer lo hacía dueño de algo viejo, de algo que nadie quería. Emiliano había crecido entre la casa hogar San Judas Tadeo de Puebla capital y las calles del barrio de la Victoria, aprendiendo a leer en libros prestados y a sobrevivir sin molestar a nadie. No conoció a su madre. Su padre, Crescencio Rosas, había sido un hombre que aparecía y desaparecía como lluvia de junio, a veces necesario, siempre impredecible y eventualmente definitivo en su ausencia. Murió en octubre del año anterior, solo, en una vecindad de la colonia Xonaca, sin dinero, sin familia visible y con una deuda de renta de 4 meses. Lo que sí dejó fue esa carta notarial, entregada por un abogado de nombre licenciado Fortino Maldonado, quien buscó a Emiliano durante 6 semanas hasta encontrarlo trabajando como cargador en la central de abastos. La carta decía que Crescencio Rosas, antes de morir, había pagado en su totalidad, con dinero cuyo origen nadie explicaba, el granero conocido como El Temporal, ubicado en las afueras de San Marcos Tlaltetela, y que dicha propiedad pasaba ahora a manos de su hijo. El precio de la transacción registrado ante notario era de 80,000 pesos. Dinero que Crescencio, según todo lo que Emiliano sabía de él, jamás en su vida había tenido. Emiliano no quería ir. No quería nada que viniera de ese hombre. Pensó en vender la propiedad sin verla, en conseguir algún intermediario que se quedara con una comisión y le diera a él lo que quedara, si quedaba algo. Pero el licenciado Maldonado le explicó con paciencia que el granero estaba hipotecado por una deuda anterior, que la hipoteca vencía en 45 días y que si no se presentaba físicamente ante el juez de registro civil del municipio, la propiedad sería embargada y subastada por el ayuntamiento. No había opción, tenía que ir. El granero era exactamente lo que el nombre prometía, una derrota con techo. Las paredes de adobe tenían grietas por las que entraba el viento de la sierra, como si la estructura respirara con dificultad. La puerta principal estaba sostenida por un alambre oxidado. El techo de lámina había cedido en 3 puntos, dejando entrar charcos de luz polvorienta que iluminaban el interior como una iglesia abandonada. Había restos de costales de yute, una carretilla sin ruedas, cadenas oxidadas colgadas de vigas que crujían y el persistente olor a algo que alguna vez fue alimento y ahora era solo tiempo. El pueblo entero, los 40 y tantos vecinos que lo vieron llegar, sabían quién era él, o más bien sabían que era nadie, el hijo del borracho, el huérfano de la capital. Algunos lo saludaron con la mirada apagada de quien ya sabe cómo termina esta historia. Otros ni siquiera eso. Si usted está viendo esto ahora mismo, le pido que se quede hasta el final. Esta no es una historia de riqueza ni de golpes de suerte. Es una historia de lo que un hombre encuentra cuando, por primera vez en su vida, se atreve a escarbar en el lugar de donde vino. Déjenos su comentario antes de seguir. ¿Usted regresaría al lugar que más dolor le dio? ¿Aceptaría una herencia de alguien que le falló toda la vida? Nos interesa saber. Y si esta historia les llega, compartan el canal para que más gente pueda escucharla. El camión que lo dejó en San Marcos Tlaltetela partió sin esperar. El sonido del motor se fue diluyendo entre los cerros como agua entre piedras, y Emiliano se quedó parado en la orilla del camino de terracería con la mochila colgada al hombro, mirando ese pueblo que no recordaba con claridad, pero que de algún modo le dolía. No era nostalgia.
Era algo más parecido al reconocimiento de una herida vieja que uno pensó que ya había cicatrizado. San Marcos Tlaltetela no tenía más de 40 casas contadas, unas de adobe y teja, otras de bloc y lámina, un atrio con una iglesia de fachada descascarada y una campana que colgaba torcida, una tiendita de abarrotes con 3 mesas de plástico afuera y un letrero de Coca-Cola tan desteñido que casi no se leía. Un pozo comunal que ya no se usaba pero que nadie había querido clausurar, porque en ese pueblo las cosas se dejaban morir solas, sin ayuda de nadie. Los perros se acercaron primero, como siempre, 2 o 3 escuálidos, con las costillas marcadas, que lo olfatearon los tobillos y lo dejaron pasar cuando concluyeron que no era amenaza, o que no valía la pena. Emiliano entendió perfectamente esa evaluación. La gente lo miró desde lejos. Una mujer que barría la entrada de su casa levantó apenas la vista y la volvió a bajar. Un hombre que remendaba una red de pescar, aunque no había río cerca, solo un arroyo seco de temporada, se quedó con la aguja en el aire por un segundo y siguió su labor. Un niño que jugaba solo con una pelota de trapo se detuvo, lo observó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, y luego siguió jugando sin decir nada. Emiliano supo en ese momento que llegar a un pueblo que no te quiere es una de las soledades más completas que existen, más que la cárcel, más que el hospital, porque en esos lugares todos están igual de perdidos. Aquí, él era el único forastero, el único que sobraba, el único que cargaba un apellido que en ese pueblo significaba vergüenza y aguardiente y promesas rotas. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó, y no era la primera vez que ese pensamiento le llegaba desde que subió al camión en Puebla capital con los 280 pesos justos que le quedaban después de pagar el pasaje. Se los había contado 3 veces en la terminal, un billete de 100, 3 de 50, un billete de 20 y 10 pesos en monedas. Con eso tenía que comer, dormir y presentarse ante un juez de registro civil que seguramente lo vería con los mismos ojos que todos en este pueblo, como alguien que no encajaba, que llegaba tarde, que no tenía nada que reclamar. Encontró el granero siguiendo las indicaciones del licenciado Maldonado, escritas a mano en la parte de atrás de la carta notarial. 400 metros al norte del atrio, pasando el nogal partido por el rayo, doblando a la izquierda en el camino de tierra donde terminan las casas. La descripción era exacta. El nogal partido estaba ahí, partido desde antes de que Emiliano naciera según le parecía, y el camino de tierra giraba exactamente donde decía. Y al fondo, separado del último jacal del pueblo por un terreno baldío donde crecía hierba del zacate y algunas nopales, estaba el temporal. No era lo que esperaba. Y sí era exactamente lo que esperaba. Esperaba ruinas y encontró ruinas. Esperaba abandono y encontró abandono. Pero había algo en la proporción del edificio, en el modo en que las vigas de madera todavía sostenían el techo de lámina a pesar de todo, en la manera en que las paredes de adobe, agrietadas y vencidas como estaban, no habían terminado de caer, que le decía que esto había sido, en algún momento, una construcción hecha con cuidado, con intención. Alguien había construido esto pensando en el futuro, en guardar cosas importantes, en que durara. El tiempo y el abandono habían hecho su trabajo, pero los cimientos estaban firmes. Emiliano lo supo cuando pisó el suelo de tierra apisonada y no se hundió, cuando pateó suavemente una de las paredes laterales, y el adobe no cedió, cuando miró hacia arriba y las vigas principales, aunque oscurecidas por el tiempo y con algunas grietas, todavía tenían el grosor y la solidez de madera que alguien cortó y colocó con conocimiento. Eso era todo lo bueno que podía decirse del lugar. Lo demás era desastre acumulado.
Las cadenas que colgaban de las vigas eran restos de un sistema de poleas que alguna vez sirvió para subir costales pesados. Los costales de yute en el piso eran apenas fibra suelta, pudriéndose desde adentro. La carretilla sin ruedas estaba tan oxidada que cuando Emiliano la tocó con el pie, parte del metal se deshizo en polvo rojizo. El olor era una mezcla densa de tierra húmeda, madera podrida, estiércol viejo de ratón y algo más, algo que Emiliano no supo identificar de inmediato, pero que le provocó una inquietud que no tenía nombre, como si el lugar guardara algo, como si el olor viniera de más adentro que las paredes y el piso y el techo. Se quedó parado en el centro del granero mientras el viento de la tarde entraba por las grietas y levantaba pequeñas volutas de polvo que bailaban en los haces de luz que caían por los 3 huecos del techo. Era como estar dentro de una fotografía vieja, como estar en el pasado de alguien que no era él, no debería serlo. Ese granero no tenía nada que ver con Emiliano Rosas. Era la herencia de un hombre que nunca fue su padre en ningún sentido real de la palabra, un edificio viejo, en un pueblo que no lo conocía, una deuda que alguien más había contraído y que él tenía que resolver en 45 días o perderlo todo. Todo lo que en realidad no era nada, porque Emiliano no tenía nada que perder, tampoco tenía nada que ganar. Estaba aquí porque no había otra opción. Y esa era la historia de su vida entera, estar en los lugares equivocados, porque los correctos nunca le habían estado disponibles. Salió del granero y se sentó en el umbral con la puerta abierta a su espalda, mirando el terreno baldío y más allá, los techos del pueblo, y más allá los cerros cubiertos de pino y oyamel que se iban poniendo azules a medida que el sol bajaba. El cielo de Puebla a esa hora tenía un color que no existe en la ciudad. Una mezcla de naranja y rosa y gris que parecía pintada a mano por alguien que tenía demasiado tiempo y demasiado dolor. Emiliano lo miró sin saber que lo estaba mirando. Su cabeza estaba en otro lado. Estaba pensando en Crescencio. No lo llamaba papá ni siquiera en sus pensamientos. Era Crescencio, el hombre del apellido, el donante de la mitad de sus genes, la razón por la que existía y la razón por la que durante mucho tiempo había deseado no existir. No con esa intensidad dramática que aparece en las películas, sino con esa tristeza sorda y cotidiana de los huérfanos reales. La sensación de ser un error que nadie quiso corregir, de haber llegado al mundo sin que nadie lo esperara, de crecer sin que nadie midiera su estatura en el marco de una puerta, ni le enseñara a amarrar las agujetas con el método del conejo, o le contara cuentos antes de dormir. Esas cosas pequeñas. Esas cosas que parecen insignificantes hasta que uno tiene 31 años y se da cuenta de que le faltan y de que ya es demasiado tarde para pedirlas. Crescencio había aparecido en su vida 4 veces. Las tenía contadas porque eran tan pocas que cada una cabía en su memoria como una piedra en un frasco vacío. La primera vez tenía 7 años y estaba en el patio de la casa hogar cuando un hombre flaco, con bigote disparejo y zapatos sin lustre, llegó preguntando por él. Lo llamaron a la dirección y ahí estaba ese hombre oliendo a alcohol y a tabaco y a algo más que Emiliano tardó años en identificar como culpa. Crescencio lo abrazó con torpeza, le dio un billete de 20 pesos y le dijo que pronto iban a estar juntos. Pronto fue una palabra que nunca llegó. La segunda vez tenía 11 años y Crescencio apareció en la puerta del salón de clases de primaria, borracho a media mañana, pidiendo que le dijeran a su hijo que saliera. La maestra no lo dejó entrar. Emiliano lo vio desde su lugar entre las filas de pupitres, ese hombre que se tambaleaba en el umbral, y sintió algo que no supo si era vergüenza o pena, o las dos cosas al mismo tiempo. La tercera vez tenía 16 años, y Crescencio lo buscó en el barrio de La Victoria, donde Emiliano ya vivía en la calle o en cuartos de una noche, y le pidió dinero prestado.
Emiliano no tenía nada que prestarle, pero Crescencio le juró que era la última vez, que iba a cambiar, que tenían que hablar en serio en cuanto él arreglara unas cosas. La cuarta vez tenía 23 años y fue en el velorio de un conocido del barrio donde los dos coincidieron por accidente. Se miraron desde lados opuestos del cuarto. Crescencio levantó la mano a modo de saludo. Emiliano no respondió. Esa fue la última vez que lo vio vivo. Y ahora estaba sentado en el umbral del granero que ese hombre le había dejado, mirando el cielo que se ponía oscuro sobre los cerros de Puebla, sintiendo en el pecho ese peso específico que tienen las cosas que uno no sabe si odiar o perdonar. Fue la voz la que lo sacó de sus pensamientos. Una voz de mujer, vieja pero firme, que venía del camino de tierra por donde él había llegado. «Buenas tardes, le dé Dios, muchacho». Emiliano se giró. Ahí estaba una mujer de unos 60 y tantos años, tal vez 70, con el pelo blanco recogido en una trenza gruesa, un delantal floreado sobre la ropa, y en las manos una olla de barro cubierta con un trapo de cocina. Caminaba despacio pero sin titubear, con esa seguridad de la gente que conoce cada piedra del camino porque las ha pisado miles de veces. Doña Remedios Vargas llegó hasta Emiliano y se detuvo a 2 metros, mirándolo con unos ojos color café claro que lo examinaron de arriba abajo, sin disimulo, pero sin maldad. «Igualmente», respondió Emiliano, poniéndose de pie. «Te pareces a él», dijo la mujer. Y no era una acusación. Era una constatación, dicha con la sencillez de quien dice hace frío o va a llover. Emiliano no supo qué contestar. Doña Remedios no esperó respuesta. Extendió la olla hacia él. Frijoles de olla, con epazote del huerto. No tienen mucha carne, pero sí sazón. Emiliano miró la olla y luego a la mujer. La última vez que alguien le había ofrecido comida así, sin pedir nada a cambio, sin que mediara ninguna transacción ni obligación, había sido en la casa hogar, cuando tenía 8 años, y la cocinera, doña Elvira, le guardaba el último taco de frijoles cuando él llegaba tarde por haberse quedado dormido. Doña Elvira murió cuando él tenía 12. Nadie más en su vida le había ofrecido comida de ese modo, con esa naturalidad que tienen los actos de bondad cuando vienen de personas que no buscan reconocimiento. «Gracias», dijo, y aceptó la olla. Se sentaron los dos en el umbral del granero, doña Remedios con las manos sobre las rodillas y Emiliano con la olla entre las piernas, comiendo frijoles directamente con una cuchara que la mujer sacó del bolsillo del delantal como si hubiera sabido que la iba a necesitar. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio de la sierra al atardecer, lleno de grillos que empezaban a despertar y de un viento suave que movía las ramas de los nopales del terreno baldío. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó Emiliano después de un rato. «Toda la vida», respondió la mujer. «Nací en esa casa del Nogal, la misma donde murió mi mamá y donde nacieron mis hijos, 72 años en este mismo camino de tierra». «¿Conoció a mi padre?». Doña Remedios tardó un momento. «Sí, lo conocí. Lo conocí de joven, cuando él todavía era alguien que podía haber sido distinto». Emiliano no dijo nada. Siguió comiendo los frijoles, que estaban buenos, con ese sabor profundo de la cocción lenta y el epazote fresco que en la ciudad ya casi no existe. «Era buen muchacho», dijo doña Remedios. Antes de que llegara el aguardiente y antes de que se le muriera tu mamá». Emiliano levantó la vista. «¿Usted conoció a mi mamá?». La mujer asintió despacio. Consuelo Navarro. Era de aquí también, de este mismo pueblo. Se fueron los dos juntos a Puebla cuando tenían 20 años, ella embarazada de ti. Crescencio iba a conseguir trabajo en la construcción, ella iba a tener al niño y luego buscar costura. Así lo tenían planeado. Así es como se planean las cosas cuando uno tiene 20 años y todavía cree que los planes se cumplen. ¿Qué pasó con ella?
Doña Remedios miró el cielo un momento antes de responder. «Complicaciones del parto», dijo. «Tú naciste bien. Ella no sobrevivió». Crescencio llegó a avisarle a la familia de ella que ya no existe ninguno, y desde entonces no volvió a ser el mismo. El aguardiente fue lo que encontró para cargar con eso. Y ya sabes cómo es eso, mijo. Cuando uno encuentra algo para cargar el peso, lo carga a él también, y al final el peso se vuelve doble. Emiliano terminó los frijoles. Puso la cuchara dentro de la olla y la olla en el suelo con cuidado. «¿Por qué me está diciendo esto?» «Porque llevas 31 años sin saberlo», dijo la mujer, y no con crueldad, sino con esa honestidad directa de la gente del campo que no tiene tiempo para rodeos, y porque Crescencio, antes de morirse, me llamó por teléfono, desde Puebla, hacía como 8 meses de eso. Me dijo que había comprado el granero, que se lo dejaba a su hijo, y que si algún día ese muchacho llegaba hasta acá, que yo lo buscara, que le dijera la verdad, toda. Emiliano la miró. «Toda la verdad». Doña Remedios asintió. «Toda. Pero eso te lo digo mañana. Hoy ya está oscureciendo y tú necesitas comer más que frijoles y necesitas dormir. En mi casa tengo un cuarto que no usa nadie. Es chico y el colchón está chueco, pero es techo y es cama. Mañana hablamos». Emiliano quiso decir que no. Quiso decir que podía arreglárselas solo, que no necesitaba favores, que toda su vida había dormido en lugares peores que un cuarto con colchón chueco, y que no iba a empezar ahora a depender de la caridad de desconocidos. Pero los 280 pesos en la bolsa le decían otra cosa, y el cansancio del camión de 8 horas desde Puebla le decía otra cosa. Y algo más, algo que no tenía nombre todavía, pero que se parecía mucho a la esperanza, le decía que esa mujer sabía algo importante y que rechazar su ofrecimiento era también rechazar eso que no tenía nombre. «Bueno», dijo, «gracias». Doña Remedios se levantó recogiendo la olla sin esfuerzo, como si el peso no le importara. «Mañana también vas a tener que ir al ayuntamiento», dijo caminando ya hacia el camino de tierra. «Aurelio Fuentes sabe que llegaste. Aquí todo se sabe en 1 hora. Va a querer hablar contigo. No firmes nada, ¿me oyes?» «Nada». Emiliano frunció el ceño. «¿Quién es Aurelio Fuentes?» La mujer se detuvo sin girarse. «El que lleva años queriendo este terreno», dijo. «El que piensa que el mundo es suyo porque tiene corbata y camioneta. Mañana lo conoces. Esta noche descansa. Hay mucho que descansar antes de pelear». Y siguió caminando sin apresurarse, con esa dignidad tranquila de las personas que saben exactamente quiénes son y a dónde van, hasta que el camino de tierra la fue tragando entre la oscuridad que llegaba desde los cerros. Emiliano se quedó solo otra vez. Miró el granero a su espalda, la puerta de alambre oxidado, la oscuridad adentro, ese olor que seguía saliendo de las grietas del adobe, ese olor a tierra y a tiempo y a algo más que todavía no podía identificar. «¿Qué guardas?», le preguntó en silencio al edificio. El granero no respondió, pero tampoco cerró sus puertas. Esa noche, Emiliano durmió en el cuarto de Doña Remedios con el techo de tejas sobre la cabeza y el sonido de los grillos de la sierra filtrándose por la ventana sin vidrio. El colchón sí estaba chueco, pero no importaba. Había dormido en cosas peores. En el suelo de cartón del barrio de la Victoria, cuando tenía 16 años y todavía no sabía bien cómo sobrevivir en la ciudad. En la sala de espera de una clínica del IMSS, cuando tuvo un ataque de apendicitis a los 22 y no tenía seguridad social. En la plataforma de carga de la central de abastos, recargado contra un costal de cebollas, esperando que abrieran los locales a las 4 de la mañana. Comparado con todo eso, el cuarto de Doña Remedios era un hotel de 5 estrellas. Pero no podía dormir. Miraba el techo de tejas y pensaba en lo que la mujer le había dicho. Consuelo Navarro. Su madre tenía nombre ahora. Hasta esa tarde había sido solo un vacío, una ausencia con forma de mujer,
Una pregunta que Emiliano había aprendido a no hacerse porque nadie sabía la respuesta o porque quienes la sabían no estaban disponibles para contestarla. Pero ahora tenía un nombre, Consuelo Navarro, de San Marcos Tlaltetela, Puebla, 20 años cuando murió, embarazada de él, planeando costura y un cuarto en Puebla y una vida que el destino no le dio. ¿A qué te pareces tú?, se preguntó Emiliano en el silencio del cuarto. ¿Tienes mi frente o mis manos o mis ojos? No iba a poder saberlo. No había fotos, no había nadie de la familia que quedara, no había nada, solo el nombre, solo Consuelo, y Crescencio, que la amaba tanto que cuando la perdió se rompió de una manera que nunca pudo reparar. Eso era nuevo también, esa idea, que Crescencio tal vez había amado a alguien, que tal vez el aguardiente y la ausencia y las promesas rotas no eran la totalidad del hombre, sino apenas la superficie, la costra formada sobre una herida que nunca cerró. Emiliano sabía lo que era eso, no al mismo nivel, no con la misma dimensión de tragedia, pero sí sabía lo que era cargar una pérdida que no cabe en ningún bolsillo y que uno termina arrastrando por la vida como una cadena. No era perdón, todavía no, quizás nunca, pero era algo, una fisura en la pared de indiferencia que había construido hacia ese hombre durante 31 años, una grieta pequeña apenas, pero una grieta. Se quedó dormido pensando en eso, con el viento de la sierra moviéndose sobre las tejas como si respirara. El amanecer en San Marcos Tlaltetela llegó con olor a humo de leña y a tortillas recién hechas. Doña Remedios ya estaba en el fogón cuando Emiliano salió del cuarto. Le puso en las manos un plato de huevos con frijoles y 2 tortillas calientes recién volteadas del comal, y una taza de café de olla con canela que olía a cosa seria. Emiliano no recordaba la última vez que había desayunado algo caliente hecho en casa. Comieron en silencio los primeros minutos, con el sol entrando oblicuo por la puerta abierta y los perros del vecino ladrando a algo en el camino. Luego doña Remedios habló. «Antes de que vayas al ayuntamiento, hay algo que tienes que saber sobre el granero». Emiliano dejó la tortilla sobre el plato. «Crescencio empezó a venir aquí hace como 6 años», dijo la mujer. «No lo sabía nadie del pueblo, o casi nadie. Llegaba en camión igual que tú, se quedaba 2 o 3 días, trabajaba en el granero y se iba. Lo vi yo porque mi casa está en el camino y porque los ojos de esta vieja todavía sirven. Le pregunté una vez qué andaba haciendo. Me dijo que estaba arreglando cosas. Así dijo, arreglando cosas. Y yo le entendí más de lo que él pensaba porque a veces arreglar cosas no significa lo que parece. ¿Arreglando el granero? Entre otras cosas, dijo doña Remedios, y en su voz había algo que Emiliano no supo leer todavía. ¿Qué otras cosas? La mujer lo miró. Eso lo tienes que descubrir tú. Yo solo te digo que el granero no está tan vacío como parece. Crescencio era un hombre que hizo muchas cosas mal, pero los últimos años los hizo diferente. Eso también es verdad. Emiliano quiso preguntar más, pero doña Remedios se levantó a lavar el comal y eso fue todo. El tema estaba cerrado por el momento. Emiliano terminó su café, agarró la mochila y salió hacia el pueblo. El ayuntamiento de San Marcos Tlaltetela era una sala rectangular de bloc con un escritorio de metal, 2 sillas de plástico y un calendario de la ferretería de Tehuacán clavado en la pared con un clavo de 10. No había nadie cuando Emiliano llegó. Se sentó en una de las sillas de plástico a esperar, con la carta notarial en la mano, mirando el calendario y pensando en que el mundo podía ser muy pequeño. Aurelio Fuentes llegó 15 minutos después. Era un hombre de unos 50 y tantos años, de esos que en su juventud probablemente fueron delgados y atléticos, pero que el paso del tiempo y la comodidad habían transformado en algo diferente. Una barriga que el cinturón ya no podía disimular, unas mejillas que colgaban un poco,
Unas manos grandes, con anillos que debían haber cabido mejor hace 10 años. Traía pantalón de vestir café, camisa de cuadros azules con el primer botón abierto y botas de piel marrón que costaban más que todo lo que Emiliano llevaba encima. Era el tipo de hombre que en los pueblos chicos se había acostumbrado tanto a ser el que manda que ya no sabía hacer otra cosa. Entró sin saludar, fue directo al otro lado del escritorio y se sentó. Luego miró a Emiliano como si lo estuviera catalogando. «Así que eres el hijo de Crescencio». No era pregunta. «Sí», respondió Emiliano. Aurelio Fuentes tamborileó los dedos sobre el escritorio. «Mira, muchacho, te voy a hablar derecho porque no tengo tiempo para rodeos. Ese granero lleva años abandonado. Crescencio lo descuidó, dejó que se arruinara, acumuló deudas sobre él. La hipoteca que tiene registrada ante el juzgado local es legítima, 20,000 pesos que nunca se pagaron, y con los intereses de 3 años son más». «¿Cuánto más?», preguntó Emiliano. 34,000, dijo Fuentes. 34,000 pesos que tienes que pagar antes de los 45 días, o el ayuntamiento procede al embargo y subasta. Así dice la ley. Emiliano no dijo nada. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. «Ahora bien», continuó Fuentes, cambiando levemente el tono a algo que intentaba parecer amistoso sin conseguirlo del todo. «Yo entiendo que tú no tienes ese dinero. Eres un trabajador, ¿verdad? De la central de abastos, según me dijeron. Un cargador. 34,000 pesos es mucho para una persona en tu situación. Mucho estrés, mucho tiempo, mucha complicación con los papeles y el juzgado. ¿Qué está proponiendo?», dijo Emiliano. Fuentes sonrió. Era la sonrisa de alguien que ya ha ganado esta conversación en su cabeza. «Hay una empresa interesada en ese terreno. Extracción de materiales para construcción. Arena de río, básicamente. El terreno del temporal tiene buena cantera debajo, según los estudios que mandaron hacer. Están dispuestos a pagar bien. Si tú me firmas una cesión de derechos hoy, yo me encargo de saldar la hipoteca de los 34,000 con el pago de ellos y te doy a ti, encima, 50,000 pesos en efectivo. 50,000 pesos, muchacho, limpios, sin trámites, sin volver a pisar este pueblo». Emiliano lo miró. «¿Hoy? Hoy, antes de que se compliquen más las cosas». Emiliano pensó en los 280 pesos en su bolsa. Pensó en el colchón chueco de doña Remedios. Pensó en el granero con sus grietas y su olor a tiempo. Pensó en las palabras de doña Remedios la noche anterior. «No firmes nada. Nada. Déjeme pensarlo», dijo. La sonrisa de Fuentes no se movió, pero algo detrás de sus ojos sí cambió. «No hay mucho que pensar», dijo. «La oferta es buena y no va a durar. Si en 3 días no has decidido, la empresa busca otro terreno y tú te quedas con la hipoteca y sin salida». «3 días», respondió Emiliano poniéndose de pie. «Le aviso». Salió del ayuntamiento sin apresurarse, pero en cuanto estuvo en el camino de tierra y fuera de la vista de las ventanas, respiró hondo. Le temblaban un poco las manos. No de miedo, de rabia. Esa rabia específica de cuando uno entiende que alguien lo está subestimando deliberadamente, que le está poniendo una trampa, contando con que no va a verla, que lo está midiendo por su mochila y sus zapatos gastados y sus 280 pesos y concluyendo que puede comprarlo barato. No, no iba a firmar nada, pero tampoco tenía 34,000 pesos y los 45 días corrían. Regresó al granero. Necesitaba pensar, y el único lugar donde podía pensar sin que nadie lo mirara era ahí, en ese edificio roto que supuestamente era suyo. Entró por la puerta de alambre oxidado y se paró en el centro, dejando que los ojos se acostumbraran a la luz escasa. Los charcos de polvo seguían bailando en los rayos que entraban por los huecos del techo.
Las cadenas oxidadas seguían colgando de las vigas. El olor seguía ahí, ese olor particular que no era solo putrefacción ni solo tierra, sino algo más, algo que lo jalaba como una pregunta sin respuesta. Empezó a caminar despacio por el perímetro interior, rozando las paredes de adobe con la punta de los dedos. Aquí y allá había marcas que el tiempo no había borrado del todo. Una hendidura en la pared donde alguien había colgado algo pesado durante años. Decoloración en el adobe que indicaba que ahí había estado apoyada una escalera. Una zona del piso donde la tierra apisonada tenía una textura diferente, más compacta, como si hubiera sido movida y vuelta a poner, pero con más cuidado del que se pone normalmente en un piso de tierra. Emiliano se detuvo frente a esa zona. Era una sección de unos 80 centímetros cuadrados, más o menos centrada en el muro norte del granero. La tierra ahí era del mismo color que el resto del piso, pero tenía esa densidad diferente, ese acomodo distinto de quien ha sido perturbada y luego devuelta a su lugar con esmero. Se arrodilló y la tocó con la palma de la mano. Fría, húmeda en su profundidad aunque la superficie estuviera seca. Y debajo de todo eso, debajo de la tierra y de la humedad y del olor, algo más, algo metálico. Una resonancia hueca cuando golpeó suavemente con los nudillos. Se fue al terreno baldío y buscó entre la maleza hasta encontrar un palo de madera dura, grueso como una muñeca, que debía haber sido parte de una cerca. Regresó al granero. Empezó a excavar con el palo, despacio al principio, con esa mezcla de precaución y urgencia de quien ha encontrado algo que no sabe si es tesoro o trampa. La tierra cedió fácilmente, demasiado fácilmente para tierra que lleva tiempo asentada. Alguien la había movido hace no mucho, hace meses quizás, no años. A los 30 centímetros de profundidad, el palo topó con algo sólido, metal. Emiliano dejó el palo y empezó a usar las manos, apartando la tierra con cuidado, sacando puñados y puñados hasta que la forma fue apareciendo. Era una caja, rectangular, de hojalata pintada de verde, del tipo que se usa para guardar galletas o herramientas, con una tapa que encajaba a presión. El tamaño de una caja de zapatos grande, más o menos. Tenía una vuelta de alambre atado alrededor para asegurar la tapa, y el alambre estaba cubierto de una capa de grasa que lo protegía del óxido. Alguien la había guardado ahí con cuidado, con intención, sabiendo que tenía que durar. Emiliano la sacó entera de la tierra. Era pesada, no enormemente pesada, pero sí más de lo que esperaba para su tamaño. La puso sobre el piso frente a él, arrodillado en la tierra del granero, con el corazón latiendo de una manera que no tenía que ver con el esfuerzo físico. Desenredó el alambre con dedos que no le obedecían del todo. Lo dejó a un lado. Puso los pulgares bajo la tapa y la abrió. Dentro había dos cosas envueltas por separado en tela de manta azul marino, atada con hilo de cáñamo. Y encima de las dos, un sobre de papel manila sellado con cinta canela. En el sobre, escrito con la letra torpe y grande de alguien que no ha practicado mucho la escritura, decía: «Para mi hijo Emiliano, si algún día llega». Emiliano leyó eso 3 veces. «Para mi hijo Emiliano, si algún día llega». Se sentó en el piso de tierra. Se quedó mirando el sobre durante un tiempo que no supo medir. Afuera, el viento movía los nopales del terreno baldío. Adentro, las cadenas se mecían levísimamente. El polvo bailaba en los haces de luz. Si algún día llega. Como si Crescencio no supiera si llegaría. Como si hubiera dejado esto ahí, apostando a algo, a la posibilidad de que su hijo, ese muchacho al que había fallado toda la vida de todas las maneras posibles, tomara la decisión de venir. Como si ese granero roto hubiera sido todo el tiempo una apuesta de un hombre que ya no podía apostar con su vida, pero sí con lo que le quedaba. Abrió el sobre.
Adentro había varias hojas dobladas en cuatro, escritas por ambos lados con la misma letra torpe y grande. La primera línea decía: Emiliano, no sé escribir bien, pero voy a intentar. Y eso fue suficiente para que a Emiliano se le nublara la vista. Tuvo que dejar las hojas en el piso y respirar un momento, respirar ese aire del granero con su olor a tierra y a tiempo y a algo que ahora empezaba a entender. El olor no era de putrefacción, era de años. Era el olor de alguien que había estado aquí, que había caminado este mismo piso de tierra, que había respirado este mismo aire mientras hacía algo en silencio y en secreto que nadie supo ver. Levantó las hojas otra vez y empezó a leer. Las cartas de Crescencio Rosas no eran literatura. Estaban llenas de palabras mal escritas, de frases que se cortaban sin terminar, de pensamientos que arrancaban en una dirección y terminaban en otra. Pero tenían algo que el lenguaje correcto no siempre tiene: la verdad sin adorno, la verdad en bruto, como viene antes de que uno aprende a vestirla. La primera carta estaba fechada cuando Emiliano tenía 9 años. Crescencio escribía desde Monterrey, donde andaba en la construcción. Decía que había intentado llamar a la casa hogar, pero que no lo dejaban hablar con el niño, que le habían explicado que los padres que no tenían custodia no podían contactar a sus hijos sin autorización judicial, que él no entendía bien qué era eso, pero que lo estaba averiguando. Decía que estaba mandando dinero, no mucho, 150 pesos al mes, pero que era lo que podía. Decía que el trabajo en Monterrey estaba bien, que había conseguido un lugar en una cuadrilla de albañiles y que el capataz era buena gente. Decía que pensaba en el niño todos los días. La segunda carta tenía fecha de 1 año después. Crescencio escribía desde Saltillo ahora. La cuadrilla se había movido. Decía que había intentado mandar más dinero, pero que había habido un problema, que se había caído del andamio y se había roto el brazo derecho y que los primeros 2 meses del año los había pasado sin trabajar. Decía que durante esos meses había bebido mucho. Lo reconocía sin excusas. Había bebido mucho y había pensado en que tal vez era mejor no existir. Pero luego dijo que pensó en el niño y eso no lo dejó. Emiliano tuvo que volver a parar. Respiró. Siguió leyendo. Había 12 cartas en total. 12 cartas escritas a lo largo de 20 años, una por año más o menos, algunas más largas y algunas más cortas, todas con la misma letra torpe y el mismo español imperfecto y la misma honestidad sin adornos. En algunas, Crescencio estaba en el norte, en la construcción o en los campos de jitomate o en una empacadora de aguacate en Michoacán. En otras estaba en Puebla, en algún trabajo de albañilería o de carga. En todas, sin excepción, había una mención a Emiliano, su nombre. A veces solo su nombre, como si ponerlo en el papel fuera suficiente para conectar con algo que de otra manera no tenía forma de alcanzar. Y en la 10ª carta, fechada apenas 3 años atrás, Crescencio escribía algo que Emiliano tuvo que leer varias veces antes de entenderlo. Decía que había encontrado el granero, que era de un señor de San Marcos, que estaba viejo y enfermo y que no tenía a quien dejárselo, que el señor se lo vendía barato porque solo quería que alguien lo cuidara, que Crescencio había estado juntando dinero los últimos 10 años, desde que se le pasó lo peor del aguardiente, trabajando en lo que hubiera y guardando lo que podía, que tenía casi 90,000 pesos guardados en 3 tandas distintas, en 3 ciudades distintas, porque no confiaba en los bancos, que iba a usar 80,000 para comprar el granero y dejarlo a nombre de Emiliano, y que el resto lo iba a dejar dentro del granero para que su hijo tuviera con qué empezar si algún día llegaba. Para que su hijo tuviera con qué empezar. Emiliano miró la segunda envoltura de tela de manta azul sobre el piso frente a él, la más pesada de las 2, la que no había abierto todavía.
La tomó con manos que seguían sin obedecerle del todo. Desató el hilo de cáñamo con cuidado. Desenvolvió la tela de manta, una capa y luego otra, porque Crescencio había envuelto el contenido con cuidado excesivo, el cuidado de alguien que no quiere que nada se eche a perder. Adentro había billetes. Muchos billetes, doblados en fajos ordenados y sujetos con ligas, divididos en grupos iguales, contados y recontados por unas manos que debían haber practicado ese ritual muchas veces como una oración. Emiliano los contó 2 veces. 340,000 pesos. 340,000 pesos. Se quedó mirando los fajos en el piso del granero durante un tiempo que no supo medir. Afuera el sol había subido y la luz que entraba por los huecos del techo ya no era horizontal, sino vertical, y los charcos de polvo dorado bailaban sobre los billetes y sobre la tela de manta y sobre las manos de Emiliano, que todavía sostenían el último fajo sin soltarlo. ¿Cómo lo había juntado ya? ¿Cuántos años de trabajo en el norte, de cuadrillas de albañiles, de campos de jitomate, de empacadoras, de lo que hubiera, sin gastarlo, sin tomarlo prestado, sin ceder a la tentación de usarlo cuando las cosas se pusieran difíciles? ¿Cuánta voluntad había requerido eso de un hombre que le había fallado a su voluntad en casi todo lo demás? Y luego Emiliano desenvolvió la otra envoltura de tela de manta, la más delgada, la que había pasado por alto en su primer asombro. Adentro había fotografías. No eran muchas, como 20, 25, en blanco y negro algunas, a color otras, de distintas épocas y con distintas calidades de papel, pero todas tenían algo en común. En todas aparecía un niño o un adolescente o un joven adulto que Emiliano reconoció de inmediato. Era él a los 7 años en el patio de la casa hogar, con una pelota de plástico azul que no recordaba. Era él a los 10 en la escuela primaria, con el uniforme blanco y el cabello peinado con agua. Era él a los 13 en el mercado de la Victoria, comprando algo, de espaldas a la cámara. Era él a los 16 en la banqueta del barrio, dormido contra una pared. Era él a los 20 en la entrada de la central de abastos, esperando el turno de trabajo. Era él a los 25 cargando una caja enorme en el hombro, con la espalda tensa y los pies bien plantados en el suelo. Todas tomadas a distancia, desde lejos, sin que él se diera cuenta. Crescencio lo había seguido. Durante 20 años, de vez en cuando, desde la distancia que le imponía su propia cobardía, su propio peso, su propia incapacidad para cruzar el espacio entre él y su hijo, Crescencio Rosas lo había seguido, lo había visto crecer, lo había fotografiado, lo había guardado y nunca se había atrevido a acercarse. Emiliano miró esas fotografías una por una, despacio, con ese dolor específico que es diferente a todos los demás dolores, porque no viene de lo que pasó, sino de lo que pudo haber pasado y no pasó. Esa grieta entre lo real y lo posible. Ese espacio vacío con forma de padre que lo siguió a distancia durante 20 años sin jamás poder saltar al otro lado. No lloró. O sí lloró. Pero fue de esa manera que a veces tiene el llanto cuando uno ha pasado demasiado tiempo aprendiendo a no hacerlo, sin ruido, sin aspavientos, con los ojos que se llenan y se vacían solos mientras la cara se queda quieta. Afuera, un perro ladró. Alguien en el pueblo gritó el nombre de alguien. Un pájaro cantó 3 notas en el nogal partido del camino. La vida seguía siendo la vida. Emiliano volvió a doblar las cartas. Volvió a envolver las fotografías en su tela de manta. Los billetes los dejó en el piso por ahora, todavía contándolos con la vista, sin querer creer lo que veía. Luego sacó el teléfono celular, el viejo de pantalla rayada que tenía desde hacía 4 años, y llamó al licenciado Maldonado. La llamada tardó en entrar porque la señal en San Marcos era irregular,
Pero cuando entró el licenciado, contestó al segundo timbrazo. «Licenciado», dijo Emiliano, «necesito que me explique algo sobre la hipoteca, la deuda de 34,000 pesos. ¿Puedo pagarla yo directamente en el juzgado?» Silencio al otro lado. «Bueno, sí, en principio sí», respondió Maldonado. «¿Por qué? ¿Tiene usted los fondos?» Emiliano miró los fajos de billetes en el piso de tierra del granero. «Creo que sí», dijo. Esa tarde, Emiliano fue al juzgado del registro civil de San Marcos Tlaltetela, acompañado por doña Remedios, que se presentó sin que nadie la invitara, pero que Emiliano agradeció en silencio porque la mujer conocía al juez desde que el juez era niño, y su presencia cambiaba el tono de la conversación de una manera que Emiliano, forastero y huérfano, y sin credenciales, no podía cambiar por sí solo. El juez era un hombre de unos 40 años, con lentes de armazón negro y una expresión que intentaba ser neutral, pero que no del todo lo lograba cuando miraba a Emiliano. Había algo en esa expresión que Emiliano reconoció, la mirada de alguien que ya ha sido hablado, que ya recibió instrucciones sobre cómo ver a esta persona antes de que llegara. Aurelio Fuentes había llegado primero, pero los 34,000 pesos en billetes contados sobre el escritorio del juez hablaron más fuerte que cualquier instrucción previa. El juez los contó en silencio. Los contó de nuevo. Miró a Emiliano, miró a doña Remedios, miró los billetes otra vez. «Bien», dijo finalmente, «esto salda la hipoteca, queda registrada la cancelación». «¿Y el traspaso de propiedad a mi nombre?», preguntó Emiliano. El juez tardó. Doña Remedios carraspeó. El juez tomó un sello y un papel y empezó a escribir. Emiliano salió del juzgado con la escritura a su nombre en la mano. El granero El Temporal, en las afueras de San Marcos Tlaltetela, Puebla, era oficialmente de Emiliano Rosas, sin deudas, sin hipotecas, sin nada que nadie pudiera reclamar. Afuera, en el camino frente al ayuntamiento, Aurelio Fuentes lo esperaba. Había dejado de intentar parecer amistoso. «Cometiste un error, muchacho», dijo. Emiliano lo miró sin detenerse. «Buenos días», respondió, y siguió caminando. Fuentes lo llamó 2 veces más mientras se alejaba. Emiliano no se detuvo. Doña Remedios, que caminaba a su lado, tampoco. «¿Va a haber problema con él?», preguntó Emiliano cuando ya estaban lejos. Doña Remedios hizo ese gesto que tienen los viejos cuando algo no los sorprende. Siempre hay problema con ese tipo. Pero problema y razón son cosas distintas. Ahora tienes el papel. El papel manda. Lo que siguió no fue fácil. Nada de lo que valió la pena en la vida de Emiliano había sido fácil, y eso al menos lo conocía bien. Fuentes intentó 3 cosas en las 2 semanas siguientes. Primero mandó a un abogado a revisar si había algún vicio en la escritura, algún error de procedimiento que pudiera anularla. El licenciado Maldonado, que llegó desde Puebla expresamente, se encargó de ese frente. No había ningún vicio. Todo estaba en orden. Segundo, Fuentes hizo circular en el pueblo el rumor de que Emiliano planeaba vender el terreno a una empresa de fuera para que destruyera la zona de cultivo que quedaba al norte, lo cual era completamente falso, pero conveniente para que los vecinos lo miraran con más desconfianza que antes. Tercero, una noche que Emiliano dormía en el granero, porque había decidido quedarse ahí mientras arreglaba las cosas con un petate prestado por doña Remedios y una linterna de baterías, alguien tiró una piedra grande contra el techo de lámina en el punto donde estaba más débil y terminó de abrir uno de los huecos. No hubo amenaza, no hubo nota, no hubo testigos. Solo el golpe en la oscuridad y el ruido del metal cediendo y más polvo cayendo desde arriba. Emiliano pasó el resto de esa noche sentado en el centro del granero, mirando el hueco nuevo en el techo, por donde entraba el cielo lleno de estrellas de la Sierra Poblana, y pensando en todo lo que iba a hacer.
porque ya lo sabía. Ya lo había decidido desde el momento en que contó los 340,000 pesos sobre el piso de tierra. No iba a vender, no iba a irse. No iba a dejar que este lugar que su padre le había dejado con tanto costo y tanta silenciosa determinación se convirtiera en cantera de arena para una empresa que nadie de aquí iba a conocer. Iba a quedarse. Y mientras estaba ahí sentado con el cielo entrando por el techo roto, Emiliano Rosas empezó a trazar mentalmente lo que ese granero podía llegar a ser. Lo que siguió fueron 4 meses de trabajo, 4 meses de levantarse con el sol y acostarse con la oscuridad, de aprender a mezclar adobe mirando videos en el teléfono con señal intermitente, de encontrar en el pueblo a don Hilario, un albañil de 70 años que había construido la mitad de las casas de San Marcos y que al principio rechazó ayudar porque no quería problemas con Fuentes, pero que al final cedió cuando Emiliano le ofreció pago justo, y doña Remedios lo convenció con argumentos que Emiliano nunca supo cuáles fueron, pero que debieron ser definitivos porque don Hilario apareció a los 3 días con sus herramientas y no volvió a mencionar a Fuentes. De los 340,000 pesos, 120 fueron para materiales. Adobe nuevo, vigas de madera de pino tratada, lámina galvanizada, cemento, arena, varillas, puertas de madera, ventanas, pintura. Don Hilario coordinó a 4 jóvenes del pueblo que necesitaban chamba y que al principio miraban a Emiliano con la misma desconfianza de siempre, pero que poco a poco, a medida que el granero fue tomando forma, fueron cambiando el modo de mirarlo. El techo fue lo primero, luego las paredes, reforzadas por dentro con una capa de mezcla que tapó las grietas y las vigas reemplazadas donde era necesario. Luego el piso, que Emiliano insistió en dejar de tierra apisonada en las zonas de trabajo y poner cemento solo en el área de entrada, y un baño pequeño que construyeron en el rincón norte. Las cadenas oxidadas las bajaron con cuidado y Emiliano las limpió y las colgó otra vez, no porque sirvieran para algo, sino porque eran parte del lugar, y quería que el lugar recordara lo que había sido mientras se convertía en lo que iba a ser. La carretilla sin ruedas la soldó él mismo, aprendiendo con tutoriales y con la paciencia de un hombre que ya ha aprendido muchas cosas a fuerza de no tener otra opción. Le puso ruedas nuevas y quedó funcional. Se usó durante toda la construcción. Emiliano durmió en el granero todos esos meses. Primero en el petate, luego en un catre que don Hilario le consiguió de su casa. Aprendió a cocinar en el fogón de doña Remedios, que le enseñó sin que él pidiera que le enseñara, con esa pedagogía natural de las personas que saben que la mejor manera de enseñar algo es hacerlo delante de alguien que está mirando. Aprendió a hacer sus propias tortillas, torcidas al principio, pero mejorando. Aprendió que el epazote se echa al final y que el comino va tostado. Aprendió el ritmo lento del pueblo, que al principio le desesperaba porque en la ciudad todo era urgencia y aquí todo esperaba. Y luego fue entendiendo que ese ritmo no era pereza, sino inteligencia. La inteligencia de no gastar energía en lo que puede esperar para guardarla para lo que no puede. Con Aurelio Fuentes hubo 2 encuentros más. El primero fue cuando Fuentes llegó al granero en su camioneta, a la mitad de la construcción, y se bajó a ver lo que estaba pasando con una expresión que mezclaba furia e incredulidad. Se paró en la entrada y miró las paredes nuevas y las vigas nuevas y los 4 jóvenes que trabajaban con don Hilario y Emiliano, y algo en su cara se movió de una manera que Emiliano no supo si interpretar como rabia o como miedo. «Esto no va a funcionar», dijo Fuentes. Emiliano siguió mezclando adobe sin voltear a verlo. «Buenas tardes», respondió. Fuentes se fue sin decir más, pero al día siguiente, Emiliano recibió una visita del inspector de obras del municipio,
un hombre joven y nervioso que llegó con un portapapeles y le dijo que necesitaba ver los permisos de construcción. Emiliano había previsto eso. El licenciado Maldonado le había explicado qué permisos necesitaba y los había tramitado con anticipación. Se los mostró al inspector, quien los revisó durante más tiempo del necesario, buscando algo que no encontró, y luego se fue igual de nervioso que había llegado. El segundo encuentro fue más directo. Fuentes lo esperó una tarde en el camino de tierra, ya sin camioneta, sin corbata, con la camisa de cuadros azules y las botas de piel marrón, y le habló como le habla la gente cuando ya se le acabaron los recursos formales, y lo único que le queda es la honestidad de la amenaza. «Muchacho», dijo, «yo llevo 20 años manejando este municipio, sé cómo funcionan las cosas aquí, puedo hacerte la vida imposible de formas que tú ni te imaginas». Emiliano lo miró. Estaba cansado de ese hombre. Estaba cansado con ese cansancio tranquilo de quien ha decidido que no le va a tener miedo a nada más que a sí mismo. «Don Aurelio», dijo, «usted lleva 20 años manejando un municipio de 40 personas. Yo llevo 31 años sobreviviendo la ciudad solo. No vamos a comparar de quién es más grande la voluntad». Fuentes no respondió. Emiliano siguió su camino. Eso fue todo. No hubo más intimidaciones después de eso. Fuentes siguió siendo el regidor municipal y siguió siendo el hombre con camioneta y corbata y anillos grandes, pero ya no volvió al granero ni al camino de tierra. A veces Emiliano lo veía pasar desde lejos y el hombre ni siquiera lo miraba, con esa altanería de quien no puede reconocer que perdió, porque reconocerlo sería perder 2 veces. El granero terminó en 4 meses y 10 días. Lo que quedó no era lo que había sido ni lo que Fuentes hubiera querido que fuera. Era algo nuevo, algo que San Marcos Tlaltetela no había tenido nunca. Emiliano lo llamó Taller El Temporal, porque ese era el nombre del granero y porque un temporal en México no es solo una tormenta. Es también el tiempo de la cosecha, la temporada en que la tierra da lo que tiene. El momento en que todo lo que se sembró en silencio finalmente aparece. El taller tenía 3 áreas. La primera era carpintería, mesas de trabajo, bancos de madera, herramientas básicas que Emiliano fue consiguiendo de segunda mano en las ferreterías de Tehuacán. La segunda era herrería. Una fragua pequeña, yunques, martillos, el equipo mínimo para trabajar el metal, instalado por un herrero de un pueblo vecino que vino a enseñar las bases durante una semana. La tercera era costura, máquinas de pedal conseguidas en el mercado de la Victoria de Puebla, las mismas donde Emiliano había pasado su adolescencia, mesas largas y luz suficiente. La idea no era cobrar, la idea era enseñar. Emiliano había hablado con doña Remedios y con don Hilario y con los 4 jóvenes que habían trabajado en la construcción, y había entendido algo que en la ciudad es difícil de ver, pero que en un pueblo de 40 personas es obvio. Los jóvenes de San Marcos no tenían a dónde ir. O se quedaban en el pueblo sin oficio y sin futuro, o se iban a las ciudades a hacer lo que Emiliano había hecho, a sobrevivir como pudieran en lugares que no los esperaban. No había una tercera opción, hasta ahora. La apertura del taller fue un miércoles por la mañana, que en San Marcos es el día del tianguis semanal y cuando más gente hay en el camino principal. Emiliano no hizo anuncio, no puso letrero, solo abrió las puertas de madera nueva y dejó que el olor a madera fresca y a aceite de máquinas saliera al camino. La primera en entrar fue una muchacha de 16 años llamada Lucía, hija de una de las vecinas que había mirado a Emiliano con ojos apagados el día de su llegada. Lucía quería aprender a coser. Había visto a su mamá remendar ropa durante años y quería hacerlo bien. Emiliano le mostró la máquina de pedal. Lucía la miró como si fuera un tesoro. Esa semana llegaron 8 personas más,
jóvenes de entre 15 y 25 años, algunos con hermanos menores, que traían como si no hubieran tenido con quién dejarlos, algunos solos y desconfiados que tardaron días en entrar de verdad al espacio, pero que eventualmente lo hicieron. Don Hilario empezó a venir los martes para enseñar carpintería. El herrero del pueblo vecino venía los jueves. Emiliano se encargó de la coordinación, del orden, de conseguir materiales, de resolver los problemas del día a día con esa mezcla de improvisación y determinación que había aprendido en la central de abastos. El dinero que quedaba de los 340,000, después de los gastos de construcción y los permisos y los materiales del taller, era poco más de 130,000 pesos. Emiliano los separó en 3 partes, una para los gastos del taller durante el primer año, otra para emergencias y la tercera más pequeña para él, para los meses en que todavía no había ningún ingreso del taller y necesitaba comer y pagar el gas y la luz que había instalado en el granero. No era un plan perfecto, era un plan real, que es diferente. Los meses siguientes tuvieron de todo. Tuvieron días buenos, de risas en el taller y aprendizaje visible y esa satisfacción específica de ver a alguien entender algo que no entendía antes. Tuvieron días malos, de cuentas que no cuadraban y herramientas que se rompían y jóvenes que llegaban 2 semanas seguidas y luego desaparecían sin aviso. Tuvieron el día en que Lucía terminó su primera prenda. Un mandil de cocina para su mamá, cosido con puntadas torcidas pero completo, y la mamá lloró en la puerta del taller, y Emiliano tuvo que voltear para otro lado. Tuvieron la noche en que doña Remedios le contó el resto de la historia de Consuelo Navarro, su madre. Le contó que Consuelo había sido la muchacha más alegre del pueblo, que cantaba mientras lavaba y que sabía hacer tamales de rajas mejores que cualquiera en la región. Que había amado a Crescencio con esa intensidad irracional que tienen los amores de los 20 años. Que se había ido con él a Puebla sin miedo, convencida de que iban a estar bien. Que murió de una hemorragia posparto a las pocas horas de nacer Emiliano, sin sufrimiento pero sin despedirse. Le contó también que Crescencio había vuelto a San Marcos una sola vez después de eso, meses después del nacimiento de Emiliano, a avisar a la familia de Consuelo que el bebé estaba bien. Que se había quedado parado en el atrio de la iglesia durante 1 hora sin entrar y luego se había ido. Que nadie del pueblo lo vio llorar, pero que el sacristán de esa época, que ya murió, contó que había visto a un hombre llorando en el camino detrás de la iglesia aquella tarde, solo, con el sombrero en las manos. Emiliano escuchó todo eso sentado en la mesa de la cocina de doña Remedios, con una taza de café de olla que se fue enfriando sin que él la tomara. Cuando doña Remedios terminó, el silencio duró varios minutos. Entonces Emiliano dijo: «No lo voy a perdonar todo. Eso sería mentira y él ya tuvo suficientes mentiras en su vida. Pero voy a entender lo que pueda entender, que no es lo mismo». Doña Remedios asintió. «Eso es más que suficiente, mijo. Eso es más de lo que pudo hacer mucha gente con mucho menos peso». 1 año y 3 meses después de que Emiliano bajó del camión de segunda clase en San Marcos, Tlaltetela, con 280 pesos en la bolsa, el taller El Temporal tenía 17 estudiantes regulares y 4 instructores. Don Hilario en carpintería, el herrero Artemio del pueblo vecino en herrería, Lucía, que a sus 17 años ya enseñaba a las más nuevas lo que ella misma había aprendido meses atrás, en costura básica, y una mujer de Tehuacán llamada profesora Sandra, que venía los sábados a dar clases de matemáticas aplicadas porque Emiliano había insistido en que los oficios necesitan números y los números necesitan práctica. El taller cobraba una cuota simbólica de 100 pesos al mes a quien podía pagarla, y nada a quien no podía. Con eso y con un pequeño apoyo que Emiliano consiguió del Programa Municipal de Capacitación para el Trabajo,
Después de presentarse él mismo ante el ayuntamiento con los papeles en orden y sentarse frente al juez que antes lo había mirado con ojos preinstruidos por fuentes, el taller se sostenía mes a mes. No sobraba nada. Nunca sobra nada cuando algo es real y no solo una idea bonita, pero tampoco faltaba lo esencial. Emiliano seguía durmiendo en el granero. Había convertido el rincón sur en un cuarto pequeño. Una cama de plaza y media, una mesa, un estante de madera que él mismo había construido con lo aprendido de don Hilario. En ese estante estaban las 12 cartas de Crescencio, dobladas en 4, y las fotografías envueltas en su tela de manta azul. Los veía todos los días. No los leía todos los días, pero los veía. Era suficiente. Un martes de noviembre, día de trabajo en el taller, llegó un muchacho nuevo. Tenía como 18 años, flaco, con los ojos de quien lleva tiempo cargando algo pesado. Se paró en la entrada y miró adentro sin entrar. Emiliano lo vio desde la mesa de carpintería donde supervisaba a 3 estudiantes. «¿Qué necesitas?», le preguntó. El muchacho dudó. «Me dijeron que aquí enseñan cosas». «Sí», dijo Emiliano. «¿Qué quieres aprender?». El muchacho miró el taller, las máquinas de coser, la fragua apagada, las mesas de carpintería con sus viratas de madera en el piso, los jóvenes que trabajaban sin levantar la vista. «Lo que sea», dijo, «lo que sirva». Emiliano asintió. «Entra pues. Aquí todo sirve». El muchacho entró. Eso era todo. Así de sencillo y así de enorme al mismo tiempo. Un muchacho que llega sin nada y un lugar que le abre las puertas y le dice que lo que sabe hacer con sus manos tiene valor, que el trabajo honesto tiene dignidad, que empezar desde cero no es una vergüenza, sino el único punto de partida que existe para quienes no heredaron otra cosa. Crescencio Rosas murió sin poder decirle a su hijo que lo amaba. Murió con esa cobardía cargada encima, ese peso que nunca pudo soltar en vida. Pero dejó un granero y dejó cartas, y dejó dinero juntado peso a peso durante 20 años de trabajo callado en el norte, y todo eso junto, todo ese esfuerzo silencioso y torpe y lleno de culpa, terminó convirtiéndose en algo que Crescencio nunca hubiera imaginado. Un lugar donde los jóvenes de un pueblo polvoriento de Puebla aprenden a construir su futuro con las manos. Hay amores que no saben cómo llegar, que circulan en la misma órbita de la persona amada sin encontrar el camino de entrada, dando vueltas y vueltas durante años hasta que el tiempo se acaba, y lo único que queda es lo que se dejó atrás. Crescencio Rosas dejó atrás lo mejor que pudo. No fue suficiente en vida, pero después de la vida, de algún modo improbable y conmovedor, fue exactamente lo que su hijo necesitaba. Emiliano lo entiende ahora, no todos los días sino de manera completa, pero lo entiende lo suficiente para seguir adelante, que es lo único que cualquiera de nosotros puede pedir. Si usted llegó hasta aquí, gracias, gracias de verdad, porque esta historia no fue corta ni fácil de contar, y tampoco fue fácil de vivir para quienes la vivieron. Le pedimos que la comparta con alguien que la necesite hoy, con un padre que no sabe cómo acercarse a sus hijos, con un hijo que carga el peso de un padre que le falló, con alguien que llegó a un lugar sin nada y no sabe si tiene derecho a quedarse. La respuesta siempre es sí. Déjenos en los comentarios su historia. ¿Usted regresaría? ¿Encontraría el valor de abrir esa caja? ¿Perdonaría lo que no tiene perdón pero sí tiene explicación? Nos gustaría saber. Y si este canal le da algo, suscríbase y comparta. Cada semana traemos historias del México real, del México que trabaja y que llora y que sigue de pie. Hasta la próxima.